La osteoporosis hace que los huesos se debiliten y se vuelvan quebradizos, en tal medida que una caída o incluso una leve tensión como agacharse o toser pueden causar una fractura. Yo soy Ana Luisa Guerrero y te invito a que, en compañía de nuestros invitados especialistas en osteoporosis, aprendamos más sobre esta condición. Recuerda que ya puedes enviarnos tus preguntas para nuestros especialistas a través de nuestras redes sociales en @canal14mx o por mensaje de WhatsApp al 5540 92 72 87. Comenzamos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Consulta Directa y en esta ocasión nos acompañan el doctor Guillermo Ortiz Luna. Él es jefe de la clínica de climaterio del Instituto Nacional de Perinatología. Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros el doctor Gerardo Andrés Salvajazo. Él es integrante del área de gineco-obstetricia del Hospital Juárez de México. Bienvenido, gracias por estar aquí, doctor. De nada, encantado. Bueno, pues vamos a hablar de la osteoporosis, que es una condición más de lo común, de lo que pensamos. Para hablar sobre esta condición, esta enfermedad, pues hemos preparado la siguiente cápsula con información relevante al respecto. Vamos a verla y regresamos para conversarlo con nuestros especialistas. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa y progresiva con la que los huesos pierden minerales más rápido de lo que pueden reponerse, lo que provoca que los huesos se vuelvan frágiles y más susceptibles a fracturas, incluso ante caídas o golpes leves. Las personas con osteoporosis pueden no presentar síntomas en las etapas iniciales. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, pueden experimentar dolor, fracturas especialmente en la columna vertebral, la cadera o la muñeca. Además, la osteoporosis puede llevar a una disminución de la estatura o una postura encorvada conocida como joroba de viuda. El envejecimiento, una historia familiar de osteoporosis, una dieta baja en calcio, el uso prolongado de ciertos medicamentos y un estilo de vida sedentario pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta condición. Es más común en mujeres que en hombres, especialmente después de la menopausia debido a la disminución en los niveles de estrógeno, una hormona que ayuda a proteger la densidad ósea. El diagnóstico de osteoporosis se realiza a menudo a través de una prueba de densitometría ósea que mide la cantidad de minerales en los huesos. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida como incrementar la actividad física y asegurar una alimentación adecuada rica en calcio y vitamina D, así como medicamentos para prevenir la pérdida ósea o aumentar la densidad de los huesos. La prevención es crucial cuando se trata de la osteoporosis. Evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol también son estrategias clave para mantener los huesos fuertes y sanos. Es importante el seguimiento médico regular para detectar y tratar tempranamente cualquier signo de osteoporosis. Bueno, pues hablar de osteoporosis es hablar de los huesos y asociamos esta enfermedad con el paso del tiempo y hablábamos en la cápsula particularmente o en mayor medida de las mujeres. Doctor Gerardo, ¿por qué la osteoporosis es un tema tan importante cuando estamos hablando, de la salud ya en la tercera edad? Bueno, es sumamente importante ya que una tercera parte de la vida, sobre todo de las mujeres, va a vivir en un estado de hipoestrogenismo y eso va a condicionar una situación de osteoporosis en una etapa adulta de su vida. Entonces yo creo que sí es sumamente importante, ya que hasta 1 de cada 3 mujeres tiene riesgo de fractura después de la menopausia. Es importante. Fracturas, doctor. O sea, hablamos de esta parte, llegamos al climaterio y es importante estar pendiente de qué está pasando con nuestros huesos. Ana, primero, muchísimas gracias por la invitación a estar en tu programa. El tema de la osteoporosis es muy interesante, como lo plantea el doctor Alba, porque habla del proceso natural de envejecimiento. El hueso tiene un equilibrio en que se forma y se destruye y se vuelve a formar, y así se va revitalizando y se mantiene fuerte y elástico.
Y esto lo controlan las hormonas. Entonces, faltando las hormonas como a los 50 años, gana el proceso de perder el hueso y no se alcanza a ir reponiendo. Entonces va perdiendo entre 1 y el 3% por año a partir de los 50 años. Sobre todo hay una pérdida en esa secuencia de los 15 primeros años. Entonces, muchas gentes entran en el cambio hormonal desde antes, alrededor de los 35 años, y empiezan a tener cierta pérdida que va casi como del menos de la tercera, 1.3%, ¿no? Y entonces llegan a perder de los 35 a los 50 como el 15% del hueso. Ellas entran en osteopenia, entonces un grupo de mujeres ya llegan con cierto déficit y luego empiezan a perder lo otro y acaban 15 años después, alrededor de los 60-65 con osteoporosis, ¿no? Pero ¿hablamos solo de condiciones para mujeres, doctor? No, claro que no. También esto sucede en los hombres, pero a ellos se asocia más a una cuestión de edad. O sea, la prevalencia es quizás mayor a una menor edad en las mujeres por esta cuestión que comenta el doctor de la menopausia y de la cuestión hormonal que regula muchos de estos procesos en la osificación. Pero también es un tema que, claro, atañe a los hombres. Por supuesto, es una cuestión genética, bueno, de edad, ya por el paso del tiempo y justo esta pérdida de hormonas, ¿no? Que es natural en los procesos de envejecimiento. Las personas, como comentas, es muy interesante porque se presenta la osteoporosis, como dice el doctor Alba, por cada 10 mujeres un hombre. Entonces parece que es como que un factor más de tendencia de género. Pero no es así, es por el tipo de actividad y por la formación de hueso que se tiene, en que los hombres empiezan a presentarlo como 10 años después que las mujeres. Entonces, a final de cuentas, los dos están impactando en los mismos factores que predisponen que ese hueso frágil tenga un proceso de fractura. Es importante que hagamos esta diferencia porque finalmente, sí es cierto, se asocia más a las mujeres, pero no están exentos los varones. ¿Se trata de una condición hereditaria? No necesariamente. Si estamos hablando de una osteoporosis primaria, que se debe más en las mujeres a la edad y a la menopausia y en los varones a la edad, habrá algunas situaciones de enfermedad donde sí podría estar involucrada la herencia. Pero hay que tener presente, como comentaba el doctor, los factores de riesgo tanto para presentarla como las situaciones que hacen que esto, si bien no se puede prevenir, que se llegue a una vida, digámoslo, adulta de una manera saludable para que este proceso en cierta forma sea distinto, un poco más lento. No se puede prevenir, doctor, pero pues ¿qué podemos hacer? O sea, además de ser conscientes de que podemos llegar a ese escenario, ¿qué podemos hacer pues para aminorar los riesgos? Mira, tu pregunta en relación a lo genético es muy interesante porque las características somáticas de las personas físicas están relacionadas más bien al cromosoma X, no al cromosoma Y, ¿de acuerdo? Pero también tiene mucho más que ver la influencia del cromosoma Y para tener la formación, por ejemplo, del hueso. Entonces, la herencia por línea paterna pesa más que la materna. De hecho, tú preguntas en los factores de riesgo, las dos preguntas son importantes, es si tu padre o tu madre ha tenido una fractura. Entonces, en el caso de las mujeres, como tienen 2 cromosomas X, pues se compensan más que en el caso de los hombres que tienen un solo cromosoma X, entonces pueden manifestarlo. Esto se va a dar como la osteoporosis secundaria, como comentaba el doctor, ya no relacionado a las hormonas, y la causa más frecuente es la deficiencia de calcio y de vitamina D, que alguien dice, bueno, yo sí me asoleo, pero no estoy comiendo cosas que tengan vitamina D, como muchas verduras, ni como salmón, ni mariscos, en fin, que me van a dar más cantidad de vitamina D. Y por el otro lado, el calcio. Dice, bueno, todo el mundo come harinas y de ahí viene el calcio y todo, pero no necesariamente en la forma adecuada para que la vitamina D haga que ese calcio se absorba. Y luego vienen las otras causas, que son las causas típicas, dolores musculares, problemas articulares que hacen que tengas limitaciones físicas de movimiento y todo. Y eso también te predispone a que tengas mayor riesgo de descalcificarte porque no estás forzando el hueso. Y el músculo y el hueso hacen un conjunto. Entonces ahí es donde ven que los adultos más grandes, alrededor de los 70 años, ya están perdiendo mucha masa muscular y se ven como más delgaditos, ¿no? Y ya tienen más riesgo de tener un problema de osteoporosis, ¿no? Es importante hacer esta diferencia y el hincapié en que
de alguna forma estamos predestinados a ello y que estas actividades que podrían poner en riesgo, o sea, una caída, ¿no? O un simple movimiento en falso, pues podría detonar alguna fractura. Doctor. Así es. De hecho, se ha documentado que el mayor riesgo es en la misma casa de las pacientes, donde la mayoría sufren sus fracturas de una caída de su propia altura, que puede ser suficiente para generar una fractura de fragilidad, que son las que pues se provocan con la osteoporosis. Sin embargo, antes de que esto suceda, pues la enfermedad es totalmente, digámoslo, en cierta forma asintomática. Entonces es muy importante hacer énfasis pues en la detección oportuna y el tratamiento oportuno de esta situación para prevenir los riesgos de fracturas y las complicaciones que estas conllevan a largo plazo. ¿Y cómo lo detectamos? Porque si bien pues no hay síntomas relacionados y pensemos que una persona en la edad adulta que pueda tener cierta actividad o física y que podría poner en riesgo, pues ¿cómo lo puede detectar? Déjame hacer un ejemplo práctico y real. ¿Cómo estamos sentados, no? Tu juventud, el estar con la columna bien derecha y todo, habla que es una gente dinámica, que no tienes limitaciones físicas y que haces ejercicios. La posición que tiene el doctor y la posición que tengo yo van más con la edad, ¿de acuerdo? Entonces empieza uno a perder la línea recta para caminar, para sentarse, para desplazarse. De los tres yo soy el que tiene lentes, entonces para ver el piso bien inclino más la cabeza para adelante, entonces pierdo mi eje de equilibrio. Entonces, al mismo tiempo de caminar y todo, tengo más predisposición a caerme. Mis reflejos son diferentes, entonces el bajar un escalón, el cruzar con un tapete o algo, pues me predispone a tener una caída. Si a eso le agregas problemas de vértigo, problemas de oído, de equilibrio, además de la agudeza visual, pues tienes más posibilidades de caerte. Y entonces, pues las fracturas a una edad son más bien de trauma y a otra edad viene a ser más bien a nivel de piso, ¿no? Entonces se habla de que pues, el piso del hueso debería de aguantar y uno debería de meter la mano y todo para no fracturarse como debe de ser o tener cuidado en la forma de caerse, y esto no llega a suceder con la edad, pierdes los reflejos, ¿no? Sí, bueno, pero no me gustaría que quedamos entre la audiencia esta idea de, bueno, estamos envejeciendo y con ello pues estamos predispuestos o vamos a terminar en un escenario así, porque no siempre son todos estos casos. Un paciente normal o en una condición en la que no tiene un síntoma particular, ¿cómo puede determinar que puede presentar osteoporosis? Bueno, como ya lo comentaba el doctor, hablando específicamente de las mujeres, sabemos que una mujer saludable, aproximadamente alrededor de los 65 años, ya va a tener problemas de osteoporosis. Sin embargo, habría que detectar también los factores de riesgo que la predisponen a desarrollarla. Incluso se puede iniciar algún manejo sin necesidad de que haya un diagnóstico propiamente de osteoporosis, basado en, obviamente, su densitometría, su baja densidad mineral ósea y sus factores de riesgo, para así poder determinar si esa paciente requiere un manejo. Yo creo que sería conveniente en una mujer sana que una vez que llegue a la menopausia inicie una evaluación basal de su densitometría mineral ósea y partamos de ahí para decidir qué recomendaciones hay que hacerle. Y una vez que pasamos por este proceso, ¿hay diferentes tipos de osteoporosis o hay algún nivel en el que podamos identificar a los pacientes? Tu pregunta es muy clara, mira. Factores de riesgo. Tenemos 12 factores de riesgo que hacen a la gente con un perfil más, ¿no? Ejemplo, familiares directos con fracturas, si alguien está fumando, si alguien bebe, ¿de acuerdo? Si alguien está usando medicamentos que hacen que el hueso se desgaste más, como de corticoides, por ejemplo. Si tienes un problema de artritis, ¿no? Reumatoide, y eso hace que tengas más limitaciones en tu movilidad y todo. Entonces, a través de la gente se puede notar que quien tiene un cuerpo más fuerte, más muscular y que hace más ejercicio, y alguien que es demasiado delgado, que tiene ciertas limitaciones y tienen más delgado una pierna o un brazo que otro, y como tú pasabas en tu videoclip, si alguien tiene pues un fenómeno de artritis o más fragilidad en las extremidades. Y eso hace las 3 fracturas más frecuentes. La primera es pues la fractura del antebrazo. Entonces, tú metes el brazo, te sostienes y tienes una fractura de coles, que es la muñeca.
y otro que es la fractura de las vértebras, que es como hablaba el doctor, de sentarte, de que un esfuerzo, cambio de posición fuerte y todo, hace que tengas como un colapso de las vértebras y bajes de talla. Y otro es cuando caes a nivel del suelo y ya no metes las manos, te caes como del cuerpo completo, y eso pasa en los adultos mayores. Entonces vienen las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera se presentan como en 2 de cada 1000. Las fracturas de las vértebras se presentan como en el 8% y las fracturas de las muñecas se presentan como en el 12%. Entonces, lo primero que se fractura pues son las muñecas. Y así, a la hora de hacer los estudios que el doctor sugiere, pues implica obviamente medir la densidad del hueso. Entonces dices, bueno, ¿qué hay que medir? La fractura más común y que se presenta más joven, por decirlo así, en esta etapa del climaterio, es la de las vértebras. Entonces pues hay que hacerse una densitometría y que se mide la columna. Luego viene a más edad, alrededor de los 70, 75, la cadera. Entonces la cadera también se vuelve muy importante para medirla. Entonces si mides las dos, pues la cadera va a salir muy bien y la columna va a estar descalcificada. Y las características del antebrazo, que tienen un hueso que es más la parte externa, más resistente que lo interno, eso se va a descalcificar con ciertas enfermedades más, problemas de la absorción de calcio, de tus niveles de vitamina D y todo, y de las glándulas de tiroides y paratiroides. Entonces ahí, esa es la fractura más común, pero es lo que cuesta más trabajo identificar, descalcificar. Entonces, la mayoría de los estudios no incluyen el medir el antebrazo, por ejemplo. Uno lo tiene que pedir específicamente porque ve que la persona no es muy hábil o tiene un brazo más frágil que el otro, porque tiene un dolor en el codo o en el hombro que no lo deja movilizarse. Bien, y ahí es donde la densitometría viene a ser el estudio radiográfico, por decirlo así, que tiene pocas radiaciones, que nos da una muy buena precisión de cómo está todo. Es importante, doctor Gerardo, que aunque no hayamos tenido una fractura y no estemos en este escenario, las mujeres sobre todo piensen hacerse una densitometría. Yo creo que es importante que acudan con su médico, porque si bien se pueden realizar de manera por su cuenta, yo creo que lo mejor es que primero tengan una valoración. Como comentábamos, no es lo mismo una mujer sana que una mujer con algunas enfermedades o factores de riesgo. Sí es importante que, como también se comentó ya en la mesa, cuando llegan a la etapa de la menopausia, pues tengan más cuidado respecto a esta situación, que hay de alguna forma hay manera de proteger el hueso si la paciente es candidata o subsidiaria de alguna terapia hormonal de reemplazo, que esto es muy importante en esta etapa. Yo creo que lamentablemente muchas situaciones de osteoporosis pues, se detectan ya una vez que la fractura sucede. Justamente esa parte. Es momento que hagamos una pausa. Vamos a un corte, pero vamos a regresar para que podamos seguir hablando y responder a las preguntas que en materia de osteoporosis nos están haciendo llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. Les recuerdo que nos encuentran en @canal14mx a través de Facebook, YouTube y X, además de que nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp al 5540 29 72 87. Ya regresamos. Queremos escucharlos, así que los invitamos a que nos escriban y nos platiquen qué temas les gustaría que abordemos en consulta directa. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de YouTube y de Facebook en @canal14mx, además de que nos pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 5540 29 72 87. Estamos hablando de osteoporosis y para eso pues siempre queremos escuchar su opinión. Salimos a las calles de la Ciudad de México a preguntarle a la gente qué sabe sobre osteoporosis y vamos a ver qué nos respondieron. La osteoporosis, por lo que tengo entendido, es desgaste en los huesos o descalcificación. No tengo 100% seguridad, pero sé que es como un malestar en los huesos. La osteoporosis para mí es una enfermedad que sufrimos los seres humanos y que es parte de una descalcificación en los huesos. Los síntomas que tiene una persona con osteoporosis serían huesos débiles, no pueden caminar, les duele mucho. Dolor en los huesos, articulaciones, al momento de flexionarlos, hacer fuerza, digamos, como cargar algo al caminar. Quizás algunos síntomas de la osteoporosis sería el desgaste,
la dificultad para movilidad, para flexionar algunas articulaciones o esfuerzos en general, ¿no? Pues hay gente que empieza a sufrir dolores, como si fueran de artritis. Hay gente que empieza a tener, pues así como que cualquier cosa le dobla los huesos, la hace muy sensible a los golpes. Y pues eso es un síntoma grave de que algo está pasando, ¿no? Considero que los alimentos que son malos para la osteoporosis pues son los que están llenos de grasa, con mucha grasa. Serían más o menos alimentos chatarras, y más afecta, tengo entendido, la cafeína y el tabaco también, el consumo afecta mucho para que los huesos no tengan una sana recuperación. Pues hasta donde yo escuché, y eso me lo dijo una ginecóloga, los productos con soya. Los productos con soya, los lácteos, a pesar de que muchos decimos que eso ayuda al calcio, ya también a cierta edad no lo digerimos bien. Entonces necesitamos otro tipo de, precisamente ya el calcio en pastillas o en ciertos suplementos alimenticios que sean específicos para esa persona. Pues los alimentos que ayudan a alguien con osteoporosis podría ser alimentos con mucha proteína y con mucho calcio, y vegetales, verduras. Los alimentos que nos ayudan a prevenir la osteoporosis, pues primero, precisamente a cierta edad, los lácteos. Los lácteos, pero de ahí en fuera yo creo que es toda una alimentación equilibrada durante toda la vida. Alimentos sanos, frutas, verduras, también acompañado de gelatinas con la creatina, igual caldos de pollo y sus patitas. Bueno, pues ahí la opinión de la gente en torno a la osteoporosis. Y veíamos en este sondeo que pues tenemos una idea clara de que se trata de la descalcificación de los huesos. Y tenemos muy asociado que está enfocado a las personas de la tercera edad y sobre todo a las mujeres. Pero hablábamos entre nosotros hace unos momentos que no necesariamente es una condición de la tercera edad, ¿no? Entonces, doctor Gerardo, ¿puede afectar la osteoporosis o podemos tener esta deficiencia de calcio en otras etapas de la vida? Sí, claro. Hasta este momento habíamos estado hablando acerca de una osteoporosis que consideramos primaria, pero hay otras causas y son las que pasan a ser osteoporosis secundarias y pueden ser diversas etiologías o enfermedades las que la provocan, desde algunas alteraciones renales, algunas cuestiones de hipogonadismo, por ejemplo, algunos síndromes genéticos donde hay falla ovárica. Se comentó hace un momento acerca de situaciones de ambiente, pacientes con algunas deficiencias que no les permiten, por ejemplo, alimentarse bien. No sé si el doctor quiera comentar algo más. Claro. Bueno, estabas haciendo preguntas muy interesantes al respecto. Mira, primero viene la factibilidad, ¿no? Es esa factibilidad de hacer estudios, de aplicar nuestros recursos y todo. Habla de una atención primaria. Entonces, no es nada más de la vejez. Ahí es donde se manifiesta, pero nosotros podemos participar desde mucho antes, tomando medidas preventivas y haciendo medidas diagnósticas, ¿no? Entonces, tenemos a alguien que tiene limitaciones físicas por propias enfermedades que tiene, como comenta el doctor, problemas articulares, tiene problemas a lo mejor de problemas neurológicos que no pueden movilizar parte de su cuerpo bien. Otras gentes que tienen problemas nutricionales, tienen problemas gástricos y no pueden alimentarse bien y tienen como más obesidad y además no son muy musculares, ¿no? Y hay gente que es como muy chiquito, los ves con el cuello corto, los ves con características físicas diferentes, más proporcionados, no en la forma física desarrollada, y ellos pueden tener un problema genético que no son raros, y entonces en eso se presenta como una falla ovárica en el caso de las mujeres muy temprana. Y el ejemplo más natural es alguien, por ejemplo, que excede en sus actividades, alguien que corre como mujer que hace mucho ejercicio, suprime la función hormonal normal y llegan a no tener menstruaciones, pero también a descalcificarse. Entonces hay atletas que, increíble, con un cuerpo formidable, de repente se fracturan en una carrera o algo y son corredores de resistencia. Y dicen, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues como no estaba menstruando, porque con tanto ejercicio inhibía su ciclo ovular de ovárico y todo, tenía menos estrógeno y se descalcificó. O alguien que quiere
ir hacia una dieta muy especial, por ejemplo, que hacen mucho ejercicio y tienen aparentemente muy buena capacidad muscular, como bailarinas y todo, quieren estar muy delgadas y todo, se exponen más al trauma, pero llevan una alimentación muy restringida y entonces pues no tienen el músculo o el hueso tan resistente como debería de ser, ¿no? Por supuesto. ¿Qué relación hay, ya lo comentabas, doctor, entre la condición de los huesos con los músculos? O sea, finalmente este músculo que está pues más débil, pues implica pues un impacto en los huesos, ¿no? Déjame comentar, perdón Gerardo, un estudio muy reciente y muy interesante. Hay una forma de decirlo en francés que habla de que el equilibrio y la coordinación que hay entre los bailarines de ballet es fundamental para que salga bien, ¿no? Todo eso. Y entonces hacen analogía diciendo que el músculo y el hueso hacen esa dinámica. Si tú tienes un hueso que está activo con el músculo y con esfuerzo, contrapeso y todo, no nada más contra equilibrio o condición cardiovascular, entonces haces que el hueso como que tenga ciertas tensiones y se fortalezca más, pero hay también más masa muscular y lo tiene más. Entonces alguien que tiene un problema de úlcera gástrica, que toma medicamentos para la gastritis, alguien que tiene preferencias nutricionales en que no quieren ir hacia las proteínas, pues tienen problemas. Ahora los lácteos, dices, bueno, viene pasteurizado y miles de cosas, pero ahora vienen los cereales y los lácteos enriquecidos con calcio y vitamina D, porque puedes usar dosis y lo puedes escribir mucho sin que implique un riesgo para la salud. Entonces, de esa forma puedes compensar, ¿no? Claro. Estamos hablando justo de esta parte de los lácteos y estos productos que nos enriquecen con calcio. En algunas ocasiones yo escuchaba esta parte de no siempre los alimentos te brindan este calcio o no siempre los suplementos con calcio llegan directamente a tus huesos y los fortalecen. ¿Qué tan verdad o qué tan mentira es esto, doctor Gerardo? Bueno, yo creo que una alimentación balanceada posiblemente sea suficiente para nuestros requerimientos de calcio y vitamina D. Sin embargo, se requieren de otras circunstancias, como la exposición al sol en el caso de la vitamina D para que sea esta metabolizada y absorbida. Y los suplementos que contienen calcio y vitamina D, claro que se deben de recomendar, sobre todo tomando en cuenta los requerimientos que nuestro cuerpo necesita y la edad y la situación en la cual los vayamos a utilizar. Entonces, no creo que eso que comenta sea 100% real. Por supuesto. Es importante tomarlo. Mira, aquí empata con tu plática que tuviste la semana pasada, donde tenías a los neumólogos y todo, y el COVID y la influenza y eso. La vitamina D se ha visto que tiene ventajas muy importantes hasta en mejorar tu sistema de defensas y todo. Entonces, lo que tomábamos de 400, 800 unidades de vitamina D, que era antes como los requerimientos en los estudios y en las recomendaciones nutricionales, ahora estamos hablando de 5,000 unidades diarias o de tomar 100,000 cada mes. Y entonces estamos hablando de cantidades muy diferentes. Entonces, los valores necesarios de vitamina D no los suple a veces la alimentación adecuada. Y luego viene la actividad física, el que usas protector solar, estás cubierto todo el tiempo, estás en ambientes en donde no hay luz y todo, entonces no conviertes esa vitamina D. Y luego el tejido adiposo, alguien que tiene sobrepeso, secuestra la vitamina D hacia la grasa, entonces no la convierte en forma activa para poder manejar el calcio y todo, y por ahí viene también un problema muy adecuado, ¿no? Sí, traduzcamos esto que nos comentas a la vida cotidiana de las personas. O sea, ¿cómo podemos adquirir esta vitamina D más allá de la exposición al sol? Ok, vegetales, ¿no? Salmón, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Y la otra situación es que te asolíes media hora diaria sin protector solar, ¿no? Que te expongas, y mientras más el sol sea más directo es mejor, porque en el norte y en el sur de los países no es nada más el frío, sino es la angulación con que vienen las radiaciones que permiten que haya la conversión de la vitamina D. En lugares más fríos hay una deficiencia tremenda de vitamina D, ¿no? Por supuesto, es importante tomar en cuenta esto. ¿Tenemos algún indicador, doctor, o algún síntoma que nos ponga en alerta para decir, es momento o estoy en riesgo de osteoporosis? Sí, efectivamente, como lo hemos comentado aquí, uno de ellos es la edad y otro podría ser los factores que se han comentado aquí, hombres, mujeres con algunas situaciones como obesidad o que no tengan actividad física adecuada,
alguna enfermedad previa de base. Hay una lista enorme de las enfermedades que pueden causar osteoporosis secundaria, como podríamos poner de ejemplo alteraciones renales, alteraciones hepáticas, alteraciones en el tubo digestivo, que impiden la absorción adecuada de la vitamina D. Entonces yo creo que sí hay algunas señales que debemos de tomar en cuenta. Sin embargo, como se ha comentado también en la mesa, muchas veces las pacientes aparentemente saludables nos acuden a nuestra consulta sin ninguna señal en específico. Entonces es importante hacer el diagnóstico de la osteoporosis pues, a través de un estudio de densitometría, como ya se comentó antes. Por supuesto, es que tengo una pregunta aquí en la audiencia y ya lo habías comentado aquí en la mesa y lo veíamos en la cápsula. ¿Qué tanto impacta o cómo podemos decir que una postura nos puede ser un indicativo de osteoporosis, ¿no? Pues veíamos como esta parte de la espalda encorvada, de viuda, le llaman. Sí. Es un indicativo y pues que sea un escenario pues ya radical de pues osteoporosis. Mira, ahí lo preguntabas tú. No es una cuestión de la vejez, hay mucha intervención que podemos hacer. Por ejemplo, ustedes tienen toda la fuerza. En tu videoclip has difundido bien y la gente entiende claramente lo que es la osteoporosis, ¿de acuerdo? Y estos mensajes de empezar en la menopausia a dar hormonas o hacer estudios, pues te da 20 años antes de las fracturas para aplicar medidas estratégicas. Y luego llegando a más edad, pues ya vas a buscar cambios de equilibrio, si la persona se puede levantar sin tenerse que apoyar, si se puede sentar sin tenerse que apoyar, si la pantorrilla mide más de 30 centímetros o no. Si no llega a los 30 centímetros, le falta mucho músculo, por ejemplo. Y la postura, si estás encorvado hacia adelante porque ya no tienes la fuerza muscular porque ni siquiera haces ejercicio adecuado para estar en una posición recta, pues eso te permite mantener un eje de equilibrio entre el oído, toda tu columna y la cadera. Si tú estás hacia adelante, más bien como que te vas y con cualquier cosa te detienes y te caes, ¿no? Por supuesto. Aquí viene también el concepto de gentes que han querido llamar las guías de recomendación como de prevención de caídas, porque aunque tengas osteoporosis, mientras no te caigas, no te vas a fracturar. Pero yo creo que el concepto de osteoporosis es clarísimo como lo están difundiendo. Sí. Tenemos algunas preguntas ya aquí de la audiencia y nos escriben: soy una mujer de 52 años y recientemente fue diagnosticada con osteoporosis. ¿Qué ejercicios son seguros para fortalecer los huesos? Pensando en que cualquier, una actividad de riesgo podría hacer un impacto diferencial, ¿no? Muy bien. Sí. Mira, aquí déjame empezar. Tenemos algo que es muy importante. Uno son los ejercicios anaeróbicos, ¿no? O sea, de fuerza muscular. Y esos son los importantes para el hueso. Los aeróbicos de correr y caminar y todo eso te ayudan mucho al aspecto cardiovascular, pero no te hace masa muscular y no te fortalece el hueso como los anaeróbicos, que es de hacer pesas. Entonces, tener tus mancuernillas, hacer tus sentadillas, eso es formidable para poder tener la calidad adecuada, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, doctor Gerardo? Sí, lo que comenta el doctor, se recomienda hacer ejercicios, sobre todo que tengan que ver con la fuerza muscular. Puede ser de forma moderada, no sé, unas 75 minutos a la semana, y de forma un poco más, si el cuerpo lo permite, hasta 150 minutos por semana. Yo creo que serían los límites necesarios para tener alguna situación de tener una masa muscular adecuada. Sí, no están en riesgo entonces aquellas personas que puedan tener, pues no sé, correr, ¿no? O sea, pensamos en un adulto que está en condiciones de correr y que eso implica pues el riesgo de una caída. Hay ejercicios para las edades, ¿de acuerdo? Hay gente que puede correr, hay gente que puede jugar fútbol, empujarse, por ejemplo. Hay gente que puede jugar básquetbol y brincar y estar impactando la columna. Y hay gente que ya mejor caminamos, ¿no? Y hay gente como en tu videoclip que caminan asistidos por alguien porque tienen equilibrio y la fuerza ya muy
muy decaída. Pero en lugar de tener un bastón para caminar, que es bueno para mantener el equilibrio, algo para poderte desplazar ese ejercicio son los bastones de senderismo, ¿no? Que son verticales y todo, y va la gente reclinada para adelante, pero se va apoyando, entonces va haciendo fuerza en los brazos y además en las piernas, se vuelve más independiente y puede hacer su actividad física con esos bastones sin estar luchando con que no quiero usar el bastón porque no soy un discapacitado y entonces se caen, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir respondiendo las preguntas de nuestra audiencia. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de nuestras diferentes redes sociales en @canal14mx, a través de Facebook, YouTube y Twitter. Además de que pues, está la línea directa de WhatsApp, el 5540 29 72 87. Ya regresamos. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14 y seguimos respondiendo las preguntas que nos están haciendo llegar sobre osteoporosis. Les recuerdo que nuestras vías de contacto son @canal14mx a través de Facebook o YouTube, además de que nos pueden escribir al WhatsApp al 5540 29 72 87. Y estamos hablando de osteoporosis y es importante que pues hablemos de estos temas que no solo competen a las personas de la tercera edad, sino cualquier persona, porque podemos tener esta condición de descalcificación a cualquier edad relacionada a alguna otra enfermedad. Pero particularmente nos está escribiendo personas que ya cursan estos cuadros y que se podrían encontrar en esta condición. Nos escriben por estas redes sociales que tienen 60 años y le preocupa estar pasando por este cuadro de osteoporosis. Nos pide saber cómo puede saber si está en riesgo. Y es que, ¿qué componente genético existe para saber que puede tener osteoporosis, ya que su madre también la tuvo? El hecho de tener a la madre es un factor clarísimo de que está con más riesgo de tener un fenómeno de este tipo. Hay una herramienta calculada para pacientes mexicanas, pero que se ha hecho a nivel mundial y empezaron en Inglaterra, que se llama FRAX. FRAX, ¿no? Y eso lo pueden sacar de cualquier buscador. Y ahí buscan la población mexicana y ponen las 12 preguntas de los factores de riesgo. Entonces, con esos factores de riesgo, alguien dice, bueno, sí estoy descalcificado, pero además tengo un riesgo de fractura y ya necesito una intervención más adecuada para poder resolver este riesgo que tengo. Y se puede poner hasta el valor de la densitometría de la cadera, del cuello de la cadera, que es un valor que sale ahí para que le dé más presión, pero ya también está hecho para, ni siquiera sin densitometría, hacer ese factor de riesgo del FRAX, que te habla de un riesgo que tienes. Todas las gentes de 60 años se están a 20 años de tener estos problemas, entonces alguien dice, bueno, hasta hacer densitometría lo cuestionan. Nosotros insistimos mucho en que hay que hacerlo, porque si empieza a estar descalcificada puedes prevenir con muchas cosas, y lo hacemos regularmente en las mujeres desde los 50 años. Y las gentes que recomiendan mucho el riesgo de fractura, es decir, empiécenlas a hacer a los 65 años, que es cuando se empiezan a fracturar las gentes, para saber quién necesita un tratamiento estratégico. Entonces, como el 6% de la población se hace densitometrías, no es nada malo, es muy bueno, pero podría ser más. Y el FRAX está diseñado precisamente para cubrir al otro grupo de gentes que aparentemente no tienen mayor problema y que pueden estar tranquilos de que no les va a pasar nada, ¿no? Por supuesto. Doctor Gerardo, dice, nos escriben, han leído que ciertos medicamentos pueden causar osteoporosis. ¿Esto es cierto? Él toma medicamentos para el corazón. Sí, hay algunos medicamentos que se han asociado a una descalcificación ósea. Los que más comúnmente se conocen con esta situación son los, como ya lo comentó el doctor, los corticosteroides y posiblemente algunos otros tratamientos pues, para el heparina, hipertiroidismo. Por ejemplo, de los cardiovasculares también sería importante, además, por ejemplo, gentes que están tomando anticoagulantes no pueden tomar el calcio porque se alteran los tiempos de coagulación, entonces se les predispone a que tengan una deficiencia de calcio y todo. Los problemas del corazón son básicos. Si tú tienes en reposo así sentados más de 80 de frecuencia del corazón, ya,
tú no tienes una condición física, tienes un problema del corazón, entonces te cansas muy rápido, en fin, ya tienes un daño vascular secundario igual a un infarto y todo, ¿no? Es increíble que los cardiólogos dicen, es que después del infarto puedes cargar 5 kilos, no más. 5 kilos, eso es una maletita de estarla levantando. Imagínate el esfuerzo que tienes que hacer para levantarla, que alguien no lo dejen levantar eso, pues qué ejercicio va a hacer, ¿no? Sí, y cuando están muy bien ya los dejan levantar como 10 kilos. Entonces, hay un estudio brutal que salió en Europa, incluyendo Israel, donde ellos decían, bueno, si tú no puedes levantar 5 kilos arriba de los hombros, es una mancuernilla, ¿no? Chiquita, entonces tienes muchísimas posibilidades, no solo de tener la sarcopenia, la falta de músculo, sino de estar en un fenómeno inflamatorio general que tengas hasta más tendencia de tener un cáncer, por ejemplo. Entonces, las enfermedades se van asociando, ¿no? Obviamente, quien tiene un problema de cáncer no puede tomar hormonas, está tomando estos medicamentos, pues el hueso se va a deteriorar mucho, deja tú que pueda ir al hueso las metástasis del cáncer, sino que el propio organismo ya tiene un componente inflamatorio muy delicado, ¿no? En estos casos, lo que recomiendan es que el médico pues prescriba medicamento para también ayudar a fortalecer los huesos. Claro. Sí, inicialmente, como se comentó, pues de mínimo calcio y vitamina D, y habrá que considerar la situación clínica o la enfermedad que esté provocando que tome algún medicamento que cause la deficiencia ósea, porque no todos los medicamentos se pueden tener esa sincronía de usarse en el mismo paciente, dos tipos de medicación distinta, ¿no? Por supuesto. También nos escriben, y creo que es una duda que está muy presente entre nuestra audiencia. ¿La vitamina D y el calcio son suficientes para prevenir la osteoporosis o necesita algo extra? Imaginemos que desde la lactancia y todo, la vitamina D en adelante viene como parte de los suplementos alimenticios que se recomiendan y todo el mundo compra sus suplementos y sus vitaminas y antioxidantes y todo. Llegamos a una etapa donde necesitas otros medicamentos, ¿de acuerdo? Y esos medicamentos sí son de prescripción médica, ¿de acuerdo? Pueden ser hormonas, como sugería el doctor, para que el equilibrio del hueso no se descalcifique, y pueden ser otros medicamentos específicos que ayudan a recuperar el hueso y te ayudan. Tú perdiste el 30, el 25%, te recuperas a estar en el 15% abajo y ya no tienes riesgo de fractura. Cuando empieza a estar abajo del 25% del hueso en las áreas en que midas, te aumenta 16 veces el riesgo de fracturarte. Entonces sí es importante tratar de recuperar eso. Estos medicamentos son un poquito más caros, pero se manejan muy bien y tienen resultados excelentes. Son 70% efectivos a disminuir eso. Hay que acudir siempre con un especialista, ¿no es de que estén de venta directa al público de manera libre? No, sí puedes comprarlo sin receta, pero la intención es como que tengas una supervisión para que alguien te diga si lo necesitas o no. Y el calcio y la vitamina D es el medicamento que se usa para comparar la efectividad de los otros, ¿no? Entonces se fracturan menos, se descalcifican menos que la población general, pero obviamente te recuperas mejor usando el otro medicamento más específico. Estos se usan como el control para ver la efectividad de otros medicamentos, pero no para que alguien se confíe con pura dieta, ¿no? Sí, por y supuesto. vitamina D, sino sí, si requieren las hormonas o además los medicamentos ya específicos para el que va perdiendo mucho hueso, aún en etapas muy tempranas, ¿no? Por supuesto. Doctor, Gerardo nos pregunta, ¿la osteoporosis es reversible o se puede revertir su progresión? Se puede revertir su progresión, sí, no es un proceso que sea reversible propiamente, ya que sobre todo la osteoporosis primaria pues, tiene una condicionante hormonal y la edad, pero se puede revertir su progresión, como se comentaba, dependiendo del caso. Desde la menopausia, por ejemplo, en las pacientes mujeres, las que son subsidiarias de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo porque tienen sintomatología de bochornos, el iniciarla en etapas tempranas, antes de los 60 años, los primeros 10 años de la aparición de la menopausia, además de mejorar la sintomatología que les comentaba, pues les va en cierta manera a proteger su hueso. Cuando está indicado, yo creo que es una manera de prevenir la progresión de la osteoporosis. Y hay otros medicamentos, como comentaba el doctor, que ya son específicamente para tratamiento de alguna osteoporosis o pacientes con alto riesgo de fractura. Por eso comentábamos también antes
que es importante realizar la densitometría, y en pacientes que incluso tienen osteopenia, pero tienen aunado a algunos factores de riesgo, habría que iniciarles ya un manejo médico específico. Es que justo nos escriben de eso, doctor. ¿Hay alguna terapia hormonal o algún medicamento que pueda tomar para prevenir la osteoporosis? Es una paciente, bueno, es una persona de 30 años con antecedentes familiares de osteoporosis. Claro. Imagínate que hace el calcio y el ejercicio como hemos recomendado, con que tome anticonceptivos ya está perfecto, ¿no? Y si sigue los anticonceptivos hacia los 50 años y después decide tomar terapia de hormonas, va a mantener su hueso estable y además puede ganar de 2 al 5% de hueso. Hay otros medicamentos más elaborados que son específicos para el hueso que te pueden ganar hasta en 3 años el 5% de hueso, y otros que son súper efectivos que te pueden ganar hasta el 18% de hueso. Entonces, este proceso de recuperación que se da es lo que decía el doctor, que puedes revertir prácticamente el fenómeno de osteoporosis, pero hay que mantenerlo. Entonces hay que decidir cómo alternas estos tratamientos para mantener ese hueso que ya recuperaste. Y en esa dinámica está basado en los estudios que se hicieron en el concepto de que la columna que tiene más el hueso trabecular, que es como si fuera la Torre Eiffel, por ejemplo, o el armazón de las varillas en una construcción y todo, eso se repone con el tratamiento de este tipo como en el 20-25% por año. Entonces, todos los estudios para ver cuánto ganaban los medicamentos lo hicieron por 5 años, porque es el tiempo en que cambias la columna y ya la dejas muy bien. No quiere decir que solo sirvan 5 años. Quiere decir que ese tiempo fue el que se demostró que eran súper efectivos cuando el objetivo es nada más la columna. Entonces ahora lo que se habla es que hay que mantener el tratamiento e irlo alternando, porque es un problema para toda la vida, es un hueso que ya tiene esa tendencia a descalcificarse. Algunos de los mejores medicamentos, le quitas el medicamento y a los 3 meses ya perdió lo que habías ganado. Entonces dices, bueno, le aposté al que iba a ganar más, pero en 3 meses lo voy a perder. Dices, no, tienes que cambiarlo por otro, no necesariamente calcio y vitamina D solo, sino alguno de los otros medicamentos para mantenerlo. Y así haces una secuencia de tratamiento, por decir, que requiere una vigilancia, obviamente por alguien que entienda bien cómo manejar y cómo controlar estos medicamentos, ¿no? Por supuesto. Nos preguntan, doctor Gerardo, ¿cómo influyen el tabaquismo y el alcoholismo en el riesgo de desarrollar osteoporosis? Son 2 factores de riesgo de importancia para que la osteoporosis se presente en los pacientes. Claro que sí, tanto el tabaquismo como el alcoholismo no es algo que se recomiende, sobre todo, bueno, el alcohol que se podría más o menos dosificar, pues no más de 2 copas, ¿no?, diarias. Ahora, aquí hay varias cosas importantes. Por ejemplo, los franceses usan mucho el vino, ¿no? Y no tienen problemas cardiovasculares ni de obesidad. Entonces, el resveratrol que viene de la uva negra es una excelente sustancia que actúa igual que las hormonas, entonces es una forma de cuidarse muy bien. Ahora, el alcohol, ¿sí?, genera un fenómeno inflamatorio gástrico que no te deja absorber bien el calcio y todo, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, el tabaquismo lo que hace es compromete la circulación, así como da el riesgo de infartos y todo, pues también la reposición de la remodelación de los tejidos. Entonces, estos 2 hábitos se relacionan claramente con esto. Alguien dice en forma coloquial que el que bebe y se cae se fractura menos porque cae blandito, ¿no? Porque se le pasaron las copas. Pero en realidad no es cierto. El que ya tiene un fenómeno de alcoholismo de más de 2 copas y tiene un hábito de no hacer ejercicio y todo, pues obviamente tiene un hueso mucho más frágil y sí se caerá y se fracturará, ¿no? Sí, no es recomendable en ninguno de los 2 casos. Nos escribe una mujer de 45 años. ¿Debería empezar a hacerme pruebas de densidad ósea desde este momento? Ahí déjame decírtelo. Quedamos que a los 65 años era la época ideal, pues es donde empiezan las fracturas y se vuelven importantes, sobre todo las de columna, ¿no? Y ya es una época en que no estás usando hormonas y todo. Pero en realidad es bueno saberlo desde antes, porque si tú sabes que no hiciste actividad física, estás llegando al final de tu época reproductiva hormonal y ya tienes perdido el 10 o el 15% de hueso, pues vas a llegar con una osteopenia, que todavía no te vas a fracturar, pero ya estás a un paso de desarrollar osteoporosis en los próximos 5 o 10 años. Entonces, sí es bueno que te hagas un chequeo. Los estudios de impedancia, que son estas básculas que miden músculo y cómo está en una pierna y en otra, y en un brazo y en otro, todos son muy importantes porque te dicen cómo está tu condición. Entonces, la densitometría también te puede decir el músculo y la grasa y saber cómo está distribuido, pero además el hueso.
Entonces, el tener esa premisa vuelve importante. Alguien que se hace nada más del antebrazo, o de la muñeca, o de una falange, son muy poco reproducibles esos estudios en exactitud para monitorizar un estudio, pero sí te pueden decir que estás descalcificado. Y entonces ahí es el punto de partida, ¿de acuerdo? Por supuesto. ¿Algo más, doctor, que quisieras agregar? Es que nos escriben también, ¿cómo impacta la osteoporosis en la calidad de vida diaria y qué ajustes debería considerar? Me entiendo, una paciente que ya está pues diagnosticada. Y resulta importante, o sea, esta parte de decir, ya cuento con este padecimiento o tengo esta condición, podría llevarnos a que disminuyan pues, su actividad física por el temor a una fractura, ¿no? Más que nada ahí sería en cuanto a la prevención de las fracturas. Entonces, si es una paciente con osteoporosis pero que no tiene o no ha tenido fracturas, pues ahí es importante evitar el riesgo de fracturas, como se comentaba, pues que tengamos, si tienen problemas visuales, pues que los resuelvan, que utilicen lentes adecuados, en sus casas que si ya necesitan apoyo, estén en áreas donde no implique que puedan tener un riesgo de tropezarse, el suelo antiderrapante en los baños. O sea, como se comentó también, el hecho de tener osteoporosis no implica la fractura como tal, sino el mayor riesgo a. Entonces, una paciente con osteoporosis que no se ha fracturado, es sumamente importante tenerle bien en claro, evitar todos esos posibles riesgos para fracturarse, y no implica que deje de hacer actividad física. Por supuesto. Estamos llegando al final de nuestro programa, pues hay muchas preguntas aún por responder, pero la gente quiere saber en qué, pues con quién puede acercarse para poder tratarse. ¿Nos pueden dar información sobre los lugares en los que ustedes trabajan? Bueno, yo estoy adscrito al servicio de ginecología y también al servicio de biología de la reproducción humana en el Hospital Juárez de México. En el servicio de biología de la reproducción humana tenemos varios clínicas. Una de ellas es la clínica de osteoporosis. Y si ustedes presentan ya este problema, pues ahí serían bienvenidas para iniciarles algún manejo. O si necesitan hacer el diagnóstico, pues acudir a la clínica para realizarles una densitometría. Vemos ahí pacientes tanto con osteoporosis primaria, como tenemos muchos casos que nos mandan del servicio de oncología, pacientes con cáncer de mama, con terapia antiestrogénica, en las cuales pues también les manejamos la osteoporosis. Muy bien. El doctor Alba está en un hospital privilegiado, porque es un hospital general, ¿no? Y de alta afluencia. Entonces, ahí tienen, obviamente, enfermedades más complejas y les refieren pacientes muy interesantes en ese tipo. También tienen toda la estructura para poder resolver y diagnosticarlo en este concepto. En perinatología tenemos un área de climaterio. Esta coordinación de climaterio está abierta al público en general y otra vez se volvió a abrir la clínica para nuevos pacientes. Entonces cerramos en la pandemia, muchos pacientes dejamos de verlas y ahorita andamos como con el 30% de las 2.800 que teníamos. Nos quedamos con los casos más complicaditos y todo. Pero estamos abiertos, se meten en internet, les hacemos desde la densitometría, las vemos desde que tienen bochornos y obviamente las valoramos en todo el concepto. Si tienen ISSSTE o Seguro Social, pues tendrán que pagar una cuota, ¿no? Porque ya tienen derecho a servicios de salud, pero si no los tienen, entran sin ningún problema y a través de internet. Y ahorita estamos con la intención de tener muchos pacientes. Nuestra clínica tiene 28 años siguiendo a las pacientes, entonces tenemos la experiencia nacional más importante que hay, no solo en detectar estos problemas, sino en seguirlos y ver cómo les va conforme de los 45 a los 65 años y todo. Y a partir de esa edad tienen el Instituto de Geriatría, que es un instituto formidable para tratar estas cosas, y el de rehabilitación y ortopedia, que es formidable, que obviamente para los que ya llegaron a la enfermedad de las consecuencias de problemas ortopédicos y neurológicos, pues ellos pueden allí tener la solución esperada porque tienen patologías más complejas y la incidencia de fracturas por supuesto es mucho mayor. Pues tenemos un sistema de salud público muy amplio para poder atender todos estos casos. Les agradecemos mucho, llegamos al final de nuestro programa, les agradecemos que hayan estado aquí y sobre todo le agradecemos a usted que cada semana pues nos honra con su presencia. Los invitamos a que el siguiente lunes nos acompañe en consulta directa para seguir hablando de estos temas de salud que a usted le interesan. Hasta la próxima.